Mi nombre es Eva María Mora Bustamante y vamos a hablar de la época colonial, específicamente el segundo periodo, llamado el auge del orden colonial. En esta época, los españoles tenían una estrategia en mente, que no era otra sino convertir a América en un centro suministrador de metales preciosos. Esto sucede a fines del siglo XVI. La Real Audiencia de Quito, siendo así, surgió como un importante proveedor de alimentos y tejidos para los enormes centros de explotación minera de Potosí. Tenemos que la encomienda fue suprimida poco a poco y reemplazada por la misma. Los indígenas que trabajaban, aunque el trabajo era obligatorio y forzoso, recibían un salario, pero este salario no era otra cosa sino para que dispusieran de recursos para el pago de tributos a la corona. En la sociedad colonial, la desigualdad era la base de todo en esta época. La vida cotidiana de la época colonial estaba marcada profundamente por la religión y la lucha mayor era la conservación de las tierras. Los pueblos indígenas sufrieron cambios profundos, fueron uno de los más afectados. Ahora desglosemos un poco más la pirámide social de esta época. Los españoles se ubicaban en la cúspide de la pirámide social. Ellos manejaban el Estado, como la Real Audiencia, los cabildos, los centros de producción económica, el comercio, entre otras cosas. Los criollos y los mestizos se ubican después de los españoles. Los criollos, aunque siendo hijos de españoles, pero nacidos en América, tenían menor poder que los españoles. Los mestizos, por otro lado, eran aquellos ciudadanos americanos producto del mestizaje. Los indígenas eran propios de América, eran los ciudadanos de América. Estos aprendieron técnicas agrícolas como el cultivo de plantas, la domesticación de animales, todo esto venido del viejo mundo. El quiche se convirtió en la lengua común de ellos. En cuanto a los negros y mulatos, que son quienes se ocupan en la última sección de la pirámide social, eran traídos de África para servir de esclavos. Sin embargo, existía una sociedad de negros mulatos y zambos que tuvieron cierta autonomía frente a las autoridades coloniales. Estos se ubicaban en Esmeraldas. En cuanto a las mujeres de esta época, eran bastante discriminadas. La mujer solo estaba encargada de las labores del hogar y eran quienes soportaban todo el peso familiar. Esta discriminación no era precisamente hacia una clase social, sino hacia las mujeres en general, sin importar el nivel social o el estamento. El Estado, la Iglesia y la cultura. El Estado fue decisivo, porque no solo cumplió la función de conservar el orden como es debido, sino que también se constituyó en una suerte de escenario de las contradicciones entre los intereses metropolitanos y locales. El Estado también controlaba a la Iglesia. Los soberanos españoles ejercían el derecho llamado de patronato sobre la Iglesia americana. Ellos cambiaban celosamente los patronos de las iglesias y ponían su cosmovisión de la cristiandad como horizonte ideológico. Siendo así, a través de la religión, los indígenas fueron sometidos. La iglesia siempre tuvo un dominio sobre la cultura, como podemos apreciar en las imágenes. Entre los siglos XVII y XVIII se tuvo un gran desarrollo en lo que es la pintura, la escultura y la construcción. Este tipo de manifestaciones culturales se asentaron en la utilización de la mano de obra artesanal, mestiza y aborigen. Ellos no solo copiaron de manera calificada los modelos europeos, sino que también crearon modelos y elementos originales, que es lo que ha hecho de nuestro legado cultural una de las más altas expresiones del arte americano. Ahora, como el recuento del periodo, tenemos que la diversidad étnica, en especial el mestizaje, es lo que se lleva el mayor protagonismo en esta época, entre los siglos XVI y XVIII. En el siglo XVII fue iniciado con la administración del presidente Miguel de Ibarra, quien posterior a esto fundó una ciudad con su nombre. En la presidencia de Antonio de Morga, la producción de textil tuvo un gran auge. También se fundaron universidades como la de San Gregorio Magno, que esta misma coexistió con la Universidad de Santo Tomás de Aquino. En el siglo XVII, Quito sufrió sequías y peste. Esto provocado
por las erupciones constantes del Pichín, que también destruyeron gran parte de Quito y muchas localidades aledañas. Durante este siglo, Guayaquil se vio gravemente afectado por el constante aparecimiento de los piratas. De hecho, la corona pidió que se reforzara, se crearon barcos mucho más grandes y con mucha más seguridad. En medio de todas estas desgracias que ocurrían dentro de esta época, se destacó Mariana de Jesús, quien dedicó la mayor parte de su vida a ayudar a los demás. Posteriormente, la gente decidió considerarla una santa quiteña. La última década del siglo fue cerrada por la sequía agravada por un terremoto que destruyó la Tacunga en 1692, que también causó daños en Ambato y en Riobamba. Uno de los últimos acontecimientos para cerrar esta época, tenemos que dentro de las universidades también se fundaron colegios como el de San Fernando y una cátedra de medicina. Siendo así, podemos cerrar este segundo periodo.